Hola, ¿qué tal? Pues bien, ahora vamos a ver el tema de formas normales y argumentos. Estas formas normales pues son una manera de representar los predicados o las sentencias lógicas de forma tal que sea fácil comparar unas con otras. Y bueno, también es útil para una tarea computacional que tiene mucha relevancia tanto teórico como práctico, que es la de la prueba automática de teoremas, ¿no? Que es un tema muy interesante. Eh, y bueno, aquí simplemente vamos a ver los dos algoritmos básicos para convertir una sentencia en su forma normal disyuntiva y su forma normal conjuntiva. Y básicamente de lo que se trata es que las formas normales queden expresadas en términos de eh, conjunciones y disyunciones, ¿no? Que son ands y ors y nots, ¿no? O sea, eh, secuencias de estos patrones. Eh, Vamos a ver los ejemplos que vienen en el libro, vamos a comentarlos brevemente. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo uno nos dicen que encontrar la forma normal disyuntiva, ¿no? Eh, de de la secuencia, perdón, de la sentencia no, no, P y Q, ¿ok? Entonces, vamos a poner completo el ejercicio, encontrar de... Y bueno, en realidad este ejemplo lo que hace es simplemente enmarcar un algoritmo para hacer esta tarea. Entonces lo primero que nos recomiendan hacer es pues poner todos los elementos de la sentencia, ¿no? Desglosarla, digamos, de tal forma que sea más fácil encontrar aquellos elementos que van a ser usados en la forma normal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos P, eh, P, ¿no? Pero en realidad eh, también usamos no P. Y bueno, ahora sí que en términos algorítmicos también nos piden eh, poner Q, no Q y hasta no Q y P y Q, que son precisamente lo que aparece adentro del paréntesis, ¿no? Y al final ya ponemos la sentencia que queremos evaluar. Eh, entonces fíjense, aquí estamos simplemente poniendo el desglose de los componentes de esta sentencia y bueno, ponemos todos los posibles valores de verdad. Si tenemos este P, pues no P, ¿no? Ahora lo negamos. Aquí por comodidad pues usan este ceros y unos que ya en la sesión anterior pusimos que es equivalente. Y aquí evalúan esta, ¿no? Que es no P y Q, ¿no? Entonces vamos a ver no P y
y Q. Entonces, pues ahí sabemos que como es un AND, pues solo va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos, que es aquí en este tercer renglón. Y ya luego, pues hay que negar esta última columna, la negamos, ¿no? Entonces, simplemente cambiamos todos. Y entonces ya tenemos ahí la tabla de verdad. Lo siguiente que nos piden, después de construir la tabla de verdad, es identificar los unos de la última columna. Entonces aquí los vamos a marcar. Entonces los unos de la última columna pues es este renglón, es este otro y es este tercero, ¿no? Estos son los unos de la última columna y una vez identificados, vamos a identificar ahora los unos que hay en estas dentro de la tabla. ¿No? Y entonces los unos dentro de la tabla pues son, aquí tenemos estos dos, ¿verdad? Aquí tenemos este y este, ¿no? Y entonces eso los vamos a conjuntar, ¿no? Entonces vamos a poner, como aquí tenemos en el primer renglón, los dos unos son P y Q. ¿Ok? Entonces los vamos a conjuntar. Y luego los unos del siguiente renglón son P y no Q, ¿verdad? Entonces esos vamos a ponerlos también P y no Q, pero aquí los vamos a unir con un O. Y de la misma forma, en el último renglón identificamos los unos y es no P y no Q, ¿verdad? Son esos dos. Entonces vamos a poner O, no P y no Q. ¿Ok? Entonces fíjense, nos fijamos simplemente en los unos de las cuatro primeras columnas y con eso vemos que esta última columna es una columna intermedia. Entonces estos unos de estas cuatro columnas nos determinan esta forma de representar la sentencia. Entonces, de hecho, decimos que la forma normal disyuntiva de esa sentencia, pues es precisamente lo que acabamos de construir. Ok. Entonces, como verán, pues eso lo podemos hacer siempre que tengamos, en este caso, una sentencia que está compuesta de dos sentencias. Entonces, al hacer esta combinación de todas las sentencias y sus negaciones, pues en cada renglón siempre va a haber únicamente dos unos. Y entonces, aquellos renglones que correspondan a unos, a valores verdaderos de la sentencia en cuestión, pues esos son los que vamos a unir con disyunciones, ¿no? La disyunción pues son los ORs, ¿no? Son las disyunciones, y las conjunciones son los ANDs. Ahora, para construir la forma normal
conjuntiva, utilizamos un principio muy elemental de las sentencias, y es que cuando nosotros negamos la negación de una sentencia, pues esa es igual a, a la sentencia, ¿no? Al valor de verdad de la sentencia. Y entonces, eso nos dice, bueno, eso nos dice que nosotros podemos, por ejemplo, algo muy sencillo es, tenemos una conjunción y la negamos y luego la volvemos a negar, pues en realidad no estamos haciendo nada. Pero si aplicamos las leyes de Morgan, ¿no? Entonces la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Bien, ahora vamos a construir la forma normal conjuntiva de las sentencias. Y bueno, vamos a considerar el mismo ejemplo, pues para hacerlo un poquito más rápido. Entonces lo que queremos es construir, encontrar, ¿no? Encontrar la forma normal conjuntiva en este caso vamos a calcular la forma normal conjuntiva de P y Q. ¿Sale? Entonces fíjense, el primer paso es encontrar la forma normal disyuntiva. Si esto lo llamamos H, entonces el primer paso es encontrar la forma normal disyuntiva de no H. Pero pues esa es la que ya tenemos aquí en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces realmente podemos, ahora sí que copiar y pegar, ¿no? Y aquí ese sería el mismo procedimiento, porque precisamente esto que tenemos aquí en esta columna es no H. Y entonces, pues la forma normal disyuntiva de no H, pues ya la calculamos y es esta que tenemos acá. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a aplicar este truco que les comentaba de hacer la negación de la negación. O sea, esta es la negación de H. Entonces ahora voy a hacer la negación de la forma normal disyuntiva de no H. ¿Ok? Y entonces la negación pues va a ser igual a no vamos a ponerlo todo para que queden todos los pasos. No eso, ¿verdad? Entonces este no se distribuye, pero al distribuirse cambia el sentido de las disyunciones, las vuelve conjunciones. ¿Ok? Entonces quedaría no. Esto es por la ley de Morgan, ¿no? Pasa esto. Y bueno, y ahora vamos a meter este no, lo vamos a meter adentro de la conjunción y entonces va a cambiar a la disyunción.
¿Estamos de acuerdo? Entonces quedaría, se va a distribuir, pero entonces va a cambiar el sentido de esto. Esto queda igual. Y este es no, pues se anulan, ¿verdad? Entonces queda así. Y no P, pues P. No Q, pues Q. Y ya queda así. Entonces ahora quedan, fíjense, ahora quedan conjunciones de disyunciones. Y bueno, así podemos construir la forma normal conjuntiva, ¿no? Entonces esta ya va a ser, lo que tenemos al final es la forma normal conjuntiva de H. Y bueno, como sentencias lógicas, pues tanto la forma normal conjuntiva como la forma normal disyuntiva como H en sí misma, pues tienen el mismo valor, ¿no? Son la misma, son equivalentes. O sea, si uno construye sus tablas de verdad, pues van a resultar en lo mismo, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el tema de algunos esquemas de argumentación o de prueba que son muy usados, que son muy comunes en las demostraciones, digamos, más simples, eh, y que se usan también en esto que les comentaba de la demostración automática de teoremas. Y bueno, en general se llaman las reglas de deducción, y algunas pues van a ser válidas, otras van a ser falacias, y que de hecho son bastante comunes en algunas, lo solemos escuchar de repente en algunas noticias, o algunas personas célebres las suelen decir, utilizar de manera inadecuada estas reglas de deducción. Y bueno, son relativamente simples. Una es que si P implica Q, y P, si las dos sabemos que son válidas o son verdaderas, entonces Q es verdadera. Estos elementos son de la forma: si X cumple P, implica que X cumple Q. Y entonces puedo dar un elemento Y tal que cumpla P, y eso va a implicar que entonces Y cumple Q, ¿no? Por ejemplo, uno de ese estilo, ¿no? Entonces, si X es un número natural, esto implica que X es un número entero, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que los números naturales son a partir del 0, y son los que sirven para contar: 0, 1, 2, así hasta el infinito. Y los números enteros pues son los números, los negativos de los naturales, ¿no? Entonces, yo puedo afirmar que 5 es un número natural. Entonces, la regla de deducción, aplicar la regla de deducción, va a decir que eso implica que 5 es un número entero. ¿Ok?
Esta regla de deducción se llama modus ponens, ¿no? Es algo así como simplemente sustituir todos los P's, los puedo sustituir por Q's, si sé que P implica Q. También tenemos la contrapuesta de modus ponens, que es modus tollens, ¿no? Y que es, si yo sé que P implica Q, y yo sé que Q es falso, entonces va a implicar que P es falso. Esto también se conoce como argumento por contradicción. Y pues sí, efectivamente, en el caso, por ejemplo, de los números, ¿no? Si yo sé que vamos a tener la misma implicación, ¿no? X es natural, implica X es entero. Y entonces, pues, si yo pongo, por ejemplo, un medio, pues yo sé que no es entero. ¿Ok? Entonces, automáticamente eso va a implicar que un medio, pues tampoco puede ser natural. Y ese es aplicar esta regla de deducción que se llama modus tollens. Bien, a pesar de que pues es algo pues, pues lógico, no siempre es muy intuitivo, ¿no? Entonces, no se sientan mal si a la primera no le agarran la onda. Una forma de verlo también un poco más intuitivo es viéndolo en términos de conjuntos, ¿no? Que ya habíamos visto que hay una relación. Y por ejemplo, si yo tengo que este P implica Q, quiere decir que P está dentro del conjunto de verdad de Q, porque siempre que P sea cierto, pues va a tomar valores, o más bien va a considerar valores en donde también Q va a ser cierto, ¿no? Pero si yo lo veo al revés, si yo veo no Q quiere decir que voy a estar en el complemento de Q, ¿verdad? Y bueno, si estoy en el complemento de Q, pues este complemento de Q va a estar contenido en el complemento de P, que es más grande. Entonces, automáticamente, si yo considero un punto en el complemento de Q, pues automáticamente voy a estar en el complemento de P. Espero que eso haya aclarado un poquito esta regla de deducción. La siguiente reglas de deducción, pues más bien van a ser la manera equivocada de aplicar las que ya vimos, ¿no? Que es modus ponens y modus tollens. Entonces, como les decía, pues también no es raro encontrar de repente estos argumentos que pues en realidad son falacias, ¿no? Aquí en vez de, vamos a señalar explícitamente que son falacias. Una falacia, ¿no? Es
P implica Q, ¿no? Entonces yo sé que P implica Q, entonces yo tengo Q verdadero, y entonces concluir que P es verdadero, ¿no? Y eso pues eso está mal, ¿no? Eh, un ejemplo de esto, saliéndonos de los, por ejemplo, de los números, ¿no? Podemos decir, eh, si X es persona, implica que X es inteligente, ¿no? Entonces, esa sería una implicación, ¿no? Entonces, X es persona, implica X es inteligente, ¿ok? Y entonces yo digo, bueno, mi perro es inteligente, ¿no? Yo puedo tener un concepto de inteligente que, pues que sí, reconozca la inteligencia de los perros. Eso no está mal, ¿no? Lo que está mal es concluir que a partir de esto, esto implica que mi perro es persona, ¿verdad? Eso no, eso es una falacia, ¿ok? Este, este error se llama error converso. Y bueno, también tengo otro tipo de errores que es el análogo al modus tollens, que sería el error inverso, y ese error es P implica Q y no P verdadero, y entonces concluir que no Q es verdadero. Ok, pues ahí puedo poner, ¿no? Como ejemplo, eh, todos los computólogos saben programar, ¿no? Entonces, si uno es computólogo, pues debe saber programar. Eh, yo no sé programar. Esto implica que... Bien, vamos a poner un ejemplo de este tipo de falacia. Entonces, puedo decir, si X es computólogo, X sabe programar, ¿no? Esa es una implicación pues que podríamos pensar que es válida. Al menos en algún lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer no Q, o sea, suponer no Q es, perdón, vamos a suponer no P, o sea, vamos a poner Y no es computólogo. Y entonces concluir que si Y no es computólogo implica que entonces Y no sabe programar. Eso pues no está bien, ¿no? O sea, eso es un argumento falaz. Eh, puede ser que Y sepa programar. Por ejemplo, si Y es informático, pues también debe saber programar, o si Y es ingeniero en sistemas, pues también debe saber programar. Inclusive hay biólogos que saben programar,
muy bien y no son necesariamente computólogos y entonces pues no es correcto el argumento. Bien, pues espero que hayan encontrado interesante este tema. En este caso no vamos a ver este, no vamos a ver ejemplos de código porque básicamente son los mismos operadores que vimos en álgebra booleana, pero sí va a haber ejercicios, entonces pues consulten el blog de notas con los ejercicios.